Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a quienes se suman a nuestra sintonía. Comenzamos el horario prime ahora en el canal de Noticias de Chile, aquí en 24 horas, vía pública. Esta noche, por supuesto, al margen de la coyuntura del día, que vamos a revisar y por supuesto vamos a analizar, vamos a debatir y vamos a conversar también sobre un tema que nos preocupa. A pesar de que uno lo mira como con cierta lejanía, como los terceros, hágase usted esta pregunta. ¿Usted considera que con el paso del tiempo es una persona más tranquila, más calmada o más bien más irritable, de repente incluso hasta más violenta? Le hago la pregunta porque, visto lo que ocurrió este día lunes, por ejemplo, con la circulación del llamado Bus de la Libertad y los enfrentamientos que tuvimos en la calle, bueno, quedó en evidencia otra vez cómo reacciona la gente cuando hay algo que no le gusta. No es la primera vez, seguramente no será la última. Ahora usted dirá, es un ejemplo lejano, a mí no me afecta, yo no soy así, yo no me comporto de esa manera, pero llévelo a otros ámbitos, cuando por ejemplo ve que capturan a un delincuente y que la gente, no sé si hace justicia por mano propia, pero considera que las detenciones ciudadanas se pueden aplicar, a pesar de que legalmente en Chile no están permitidas, o que en general ante cualquier mínima disputa o desaveniencia surge la agresividad. Hay un estudio que nos está confirmando eso. Déjeme mostrarle una pregunta que temprano tenemos publicado en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl, porque hemos salido a buscar también desde temprano su opinión frente al tema. ¿Cuál de estas frases cree que refleja mejor la personalidad del chileno actual? Y aquí están las frases que nos definen. Cada vez somos más pacíficos y tolerantes, o en cambio cada vez somos más agresivos e intolerantes. Porque muchas veces van de la mano. Vamos a conversar con expertos que nos van a definir cómo es hoy día el perfil del chileno frente a este tema. Eso será en los próximos minutos. Desde ya nos puede comentar con el hashtag Vía Pública. Comienza nuestro programa con estos titulares. La presidenta Michelle Bachelet se reunió con las máximas autoridades del país, Poder Judicial y Legislativo, para analizar la situación del Sename y dijo que en nada ayuda el aprovechamiento político. La Corte Suprema rebajó a 18 años la condena a Mauricio Ortega por el ataque a Nabila Rifo. El tribunal desestimó el delito de femicidio frustrado. Y Bolivia propone que el diálogo con Chile por el tema fronterizo sea el 18 de julio próximo en La Paz. El canciller Heraldo Muñoz calificó de positiva la respuesta del país altiplánico. Ya vamos a ir con esos temas, pero antes comenzamos contándoles que la Comisión de Hacienda del Senado aprobó y despachó la despenalización del aborto en 3 causales. Ahora la iniciativa sigue en su segundo trámite en la sala de la Cámara Alta, cuando sea revisada por los legisladores este miércoles. Eso va a ocurrir a las 4 de la tarde. El debate de los parlamentarios estuvo marcado por el programa estatal de acompañamiento a las mujeres que pueden acceder a este procedimiento y a las que no, así como también lo relativo a la objeción de conciencia de los equipos médicos. Propuestas que fueron presentadas por la Democracia Cristiana. En este último punto, la controversia se genera debido a que el Ejecutivo espera que esta objeción solo contemple al médico jefe de la intervención, mientras que algunos parlamentarios oficialistas han sostenido que debe ser extensiva a todos los profesionales del equipo, al tiempo que representantes de Chile Vamos han defendido la conciencia institucional. Tras este despacho, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo que es un mal proyecto para el país, mientras que la ministra Claudia Pascual, la ministra del CERNAM y de Identidad de Género, de Equidad de Género, valoró esta aprobación sosteniendo que es una iniciativa esperada por la ciudadanía. Vamos a revisar esas declaraciones. Cualquiera de las mujeres que acceda a estas prestaciones. Ha sido aprobado esta tramitación, por lo tanto podemos esperar poder pasar a sala prontamente para poder efectivamente iniciar su debate y votación. Este es un proyecto ampliamente esperado también por la ciudadanía, por lo tanto en ese sentido estamos satisfechos. Yo no soy partidaria del aborto. Si fuera un proyecto de aborto en todas circunstancias lo votaría en contra. Pero estamos frente a 3 situaciones excepcionales donde no puede ser la pena, el castigo de cárcel, la respuesta del Estado. Yo voté a favor, soy la única senadora de oposición que voté a favor de la idea de legislar y mantengo mi posición. Yo soy mamá, conozco el milagro de la vida, pero yo no quiero que decida el Estado por las mujeres. Yo quiero que decidan las mujeres cuando hay causales que a mi juicio parecen razonables. Junto con eso soy partidaria absolutamente de la objeción de conciencia. Hemos visto cómo termina la tramitación de un muy mal proyecto. Yo quedé especialmente impactado al final. Desde el punto de vista financiero, se dan los recursos para hacer 2.500 abortos al año en Chile. A mí me parece es una grave vulneración del derecho a la vida.
En nada ayuda el aprovechamiento político, expresó este martes en Twitter la presidenta Michelle Bachelet cuando convocó a diversas autoridades en La Moneda para conversar respecto de la situación al interior del Servicio Nacional de Menores. Una ronda de encuentros que se dio después del polémico rechazo al informe de la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados y en medio de las propuestas que han formulado algunos candidatos presidenciales. Los tres poderes del Estado reunidos este martes en La Moneda, convocatoria de la presidenta para abordar la crisis del Senami. Asiento para una cita que se da justo luego de la polémica que significó el rechazo en la Cámara al informe de la Comisión Investigadora. Esto tras las intensas gestiones del gobierno que se oponía a las responsabilidades atribuidas a la exministra de Justicia, Javiera Blanco. Quiero pedirle a la presidenta de la República que convoque a una Comisión Nacional de Verdad y Justicia, que colabore en el establecimiento de responsabilidades. Pongo mi disposición, por supuesto, a que todos los candidatos tengamos en nuestro programa, ojalá incluso ciertas líneas estratégicas comunes, compartidas, frente a este tipo de temas. Nuestros niños y adolescentes necesitan ahora un nuevo y mejor trato. Y eso exige un acuerdo nacional para poner sus prioridades en el primer lugar de nuestra agenda. Un tema que ha cruzado también la carrera presidencial con críticas a la respuesta del gobierno. Por eso este martes, tras concretar su primera cita, a través de Twitter, Bachelet señaló que en nada ayuda el aprovechamiento político, llamando además a actuar con seriedad. Le hemos dado tono, por lo menos yo personalmente, respaldo para que una política de Estado en este sentido se lleve adelante con la mayor eficiencia. Estamos dispuestos a hacer todo lo que sea conveniente y ella tomará una determinación y nos la hará saber seguramente por cualquier día. No fue la única reunión porque en horas de la tarde Bachelet abordó el mismo tema con el fiscal nacional y la presidenta del Consejo de Defensa del Estado. Lo que conversamos es lo que nosotros hemos logrado detectar en nuestras investigaciones y que dicen en relación con algunas dificultades en la organización, en los recursos que se destinan. Su actuación de hoy es absolutamente tardía. Es una reacción a las críticas que se han hecho, a la evidencia de la violación de los derechos humanos. Una ronda de encuentros que podría continuar durante la semana antes de un posible anuncio presidencial en la materia. Seguimos con esta otra afirmación. No estamos señalando que no haya tenido intención de matar. Estamos afirmando que no está cabalmente demostrado. De esta manera, el ministro Lamberto Cisternas explicó la decisión de la Corte Suprema de eliminar el delito de femicidio frustrado en contra del agresor de Nabila Rifo. Ahora Mauricio Ortega deberá cumplir 18 y no 26 años de presidio. Lo que me hizo no es cualquier cosa, no es cualquier cosa que le hace a una mujer, es mucho daño. Y sería una burla para mí que le rebajaran esos años. El temor que este lunes nos confesó Nabila Rifo se confirmó. Por 4 votos contra 1, la Corte Suprema decidió reemplazar el delito de femicidio frustrado en contra de Mauricio Ortega, rebajando su condena. No estamos afirmando que no haya tenido la intención de matar. Estamos afirmando que no está allí cabalmente demostrado por la secuencia de los hechos y razonando en virtud de lo que la doctrina y la jurisprudencia exige como elementos constitutivos del femicidio y particularmente del femicidio frustrado, que exige la presencia de lo que se llama técnicamente dolo directo. En resumen, la Corte Suprema acogió parcialmente el recurso de nulidad presentado por la defensa, recalificando el femicidio frustrado por lesiones graves, delito que se suma a la violación de morada violenta y el de lesiones graves gravísimas. En total, Mauricio Ortega deberá cumplir 18 años de sentencia y no 26, como fue dictado el 2 de mayo por el Tribunal Oral de Coyhaique. No estamos conformes. Nuestra causal principal era anular el juicio y la sentencia, porque de acuerdo a como lo planteó también el ministro Cisternas, no existían antecedentes en la carpeta de investigación. Quisieran presumir que nuestro representado tuvo participación en los hechos y tampoco que tuviese ningún tipo de atisbo de dolo o homicida. Estimamos que la intención, obviamente, después de producir esa cantidad de golpes, de tener varias decenas de tornillos en su cara, por ejemplo, dan cuenta que efectivamente la intención en este caso siempre fue la de causarle la muerte. Mujeres donde la estaban maltratando. La decisión no solo causó descontento en las redes sociales. Afuera del Palacio de Tribunales, decenas de mujeres protestaron en contra de la sentencia. Está comprometida la impunidad. Consideramos que la Corte Suprema de nuestro país no le importa la vida ni la dignidad de las mujeres. Aberrante, doloroso. La Corte Suprema nos golpea y nos daña a todas las mujeres juntas. Si no podemos creer en la justicia, entonces ¿qué
qué hay que hacer, ¿cachai? Y quiero dejar de tener miedo solo por ser mujer. Respetamos, digamos, el fallo, pero no nos deja conforme en tanto efectivamente haber agredido de la manera brutal que se agredió a Nabila Rifo, provocándole esas tremendas lesiones, nos dificulta pensar que no haya sido con intención homicida. La decisión se da a conocer a más de un año de la brutal agresión que sufrió Nabila Rifo, cambio en la condena de Mauricio Ortega, esta vez inapelable. En política, Alejandro Guillé descartó de plano nombrar a un generalísimo de campaña, tal como se lo han pedido desde los partidos que lo apoyan. ¿Cuáles fueron sus razones? Las siguientes. No, generalísimo en ningún caso. A lo más un cabo como yo de la reserva. Lo que hay son gerentes, personas que coordinan, pero a mí no me gustan las estructuras muy piramidales que son más propias del siglo XX. Lo que pasa es que tenemos que hacer la transición a la política del siglo XXI, es más horizontal. Uno de los mayores operadores del Transantiago no podrá seguir participando en el transporte público de la capital. El gobierno dejó fuera de la próxima licitación a la empresa Alsacia, argumentando reiterados incumplimientos en frecuencia y también regularidad. El operador de origen colombiano espera el dictamen final de la Contraloría. Fue hace 12 años en Bogotá, donde por primera vez conocimos a los empresarios colombianos de Alsacia. Muy bueno, muy eficiente. Es un servicio excelente. El 2005, 3 meses antes de que comience el Big Bang del transporte en Santiago, nos mostraron sus terminales, el trabajo con los choferes, el funcionamiento del sistema Transmilenio y el desafío que implicaba ingresar al Transantiago. Lentamente esperamos que con los estándares que establezcan nuestras empresas, los micreros tradicionales tiendan a copiar el esquema empresarial que nosotros tenemos. Mal le fue a los colombianos de Alsacia en Chile. De acuerdo a las mediciones del gobierno, son los de peor rendimiento en puntualidad y frecuencia. No suscribieron los acuerdos anti-evasión, demandaron al Estado y en estos últimos meses han mantenido soterradas fricciones con el Ministerio de Transportes. Yo no quiero catalogar si ha fallado o no ha fallado. Como digo, nosotros lo que hacemos es basarnos en indicadores objetivos que, primero, están establecidos en el contrato, son obligación de las empresas cumplirlo. Y segundo, a partir de esos indicadores nosotros generamos la multa, generamos los descuentos. Bueno, si Alsacia no cumple, no podrá estar, ¿cierto? Si hay otra empresa que no cumple, tampoco lo va a poder hacer. Pero como insisto, lo que a nosotros nos interesa sobre todo no es ni mucho menos hablar de una empresa en particular, sino que más bien poner ciertos límites. La ministra ya anunció que esta empresa, cuyo contrato vence el próximo año, no será parte de la nueva licitación, lo que podría dejar a unos 8.000 trabajadores sin empleo. A través de un comunicado, Alsacia indicó que no corresponde descalificar a priori a una empresa sin esperar el pronunciamiento final de la Contraloría General de la República. Tenemos la preocupación de que nos podemos quedar sin trabajo y nosotros necesitamos seguir trabajando para nuestras familias. Eso es importante. Posiblemente Alsacia no licite como Alsacia, pero va a licitar con otro nombre, pero van a la licitación igual. Ya, ¿Está temeroso de que puede quedar desempleado? No, porque mi rubro es muy complicado, porque no hay chofer. Alsacia tiene hoy 741 buses y pasa por 25 comunas. Parte importante de sus micros están en mal estado y no hay mayores incentivos para invertir en mejores máquinas, a sabiendas que para ellos el Transantiago se acaba en octubre del próximo año. Calamitoso, es cuestión de mirar alrededor, cero mantención y aparte los usuarios la otra mitad. Hay mucha gente que destruye, rompe, raya. Y el otro día, justo ahí en esa parte de la Cuncuna, un hoyo que cabía una guagua de un año que se podía haber caído. Unos tremendos orificios ahí en la parte de la Cuncuna. Vidrios rotos, puertas malas, fácilmente te cortáis y te pasáis allá en las manos, en cualquier lado. Algunos choferes inclusive orinan. Eso igual es molesto, porque se supone que algunos no tienen como paradero fijo, no tienen un baño donde ir. Los buses que están operando hoy día en el sistema, todos tienen su vida útil, ¿cierto?, hasta el último día del contrato, y las empresas tienen que asegurarse de que esos buses estén en adecuadas condiciones de operación. Hay buses que tienen la misma, ¿cierto?, edad media de la flota de estas compañías y están en bastante buenas condiciones. Todo se trata de un problema de mantención. El celeste es el color que identifica a Alsacia, la segunda empresa con mayor evasión en el Transantiago.
El 37% de sus pasajeros no paga el pasaje, provocando un déficit económico que se repite en todos los operadores del Transantiago. La Cancillería de Bolivia aceptó la propuesta del gobierno chileno para reunirse a tratar sobre problemas relacionados al contrabando en la frontera. Bolivia propuso como fecha de reunión este 18 de julio. Esto luego de que el canciller chileno Heraldo Muñoz insistiera para que el gobierno del país altiplánico fijara el día y el lugar para sostener una reunión de cara a formar un comité de fronteras entre ambos países. Por su parte, y a través de su cuenta en Twitter, el canciller de nuestro país agradeció que Bolivia haya aceptado esta propuesta, señalando que hay 2 fechas tentativas y el lugar aún no se ha definido. Un acercamiento que se da luego de los 2 episodios que han culminado con funcionarios y civiles de ambos países detenidos en las fronteras. Vamos a escuchar las declaraciones del canciller boliviano. El gobierno boliviano hizo entrega de una comunicación oficial al cónsul general de Chile, en la que invita al gobierno chileno a trabajar en un diálogo fructífero para lograr acuerdos que establezcan procedimientos y protocolos bilaterales dirigidos a la solución de incidentes fronterizos, en la lucha contra delitos transnacionales, que tengan como principios la cooperación recíproca, el respeto a los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación, entre otros. Para este efecto, se propuso que el encuentro se realice en la ciudad de La Paz el próximo 18 de julio. Por su parte, el gobierno de Chile también hizo entrega de una nota oficial invitando a reanudar las reuniones del Comité de Fronteras. Consideramos que en el próximo encuentro bilateral entre Chile y Bolivia deberíamos, además de avanzar en instrumentos que aborden el tratamiento de incidentes fronterizos, adelantar la hoja de ruta preparatoria de la 13ª reunión del indicado Comité de Fronteras. La presidenta Michelle Bachelet se reunió con la directiva de la SOFOFA, una cita de trabajo que se extendió por cerca de 1 hora y media y que fue el primer encuentro entre la mandataria y los líderes de esta gremial. El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín, llegó hasta el Palacio de la Moneda, acompañado por la nueva directora del gremio, María Aurora Olave, y el segundo vicepresidente, Gonzalo Said, mientras que la mandataria estuvo en compañía de los titulares de Hacienda y Economía. Tras el encuentro, los representantes de la gremial sostuvieron que se abordaron temas de largo plazo relacionados con el crecimiento de la inversión, junto con las preocupaciones generales, también precisamente sobre la economía. Además, agregaron que este tipo de encuentros sirven para transmitir la señal de que la SOFOFA puede trabajar con cualquier gobierno. Esto fue lo que se planteó. Básicamente el tema es que hay, así como han habido diferencias de opinión, ¿no es cierto?, en el pasado, también identificamos muchas áreas de trabajo conjunto, así que esperamos trabajar en ellas. Estuvo también el ministro Valdés, el ministro Céspedes, así que tenemos algunos temas de agenda que vamos a trabajar conjuntamente. No quiero mencionar qué temas específicos conversamos, pero básicamente el tema general es una preocupación por el crecimiento, por la inversión y que hay cambios institucionales que creemos que se pueden hacer, ¿no es cierto?, y que se pueden avanzar con los gobiernos, digamos. Una reunión que tiene lugar un día después de que se conociera una nueva rebaja en las proyecciones de crecimiento para este año, según las confirmaciones que entregó el propio ministro de Hacienda. Tenemos varios otros temas que queremos revisar con ustedes. Antes, si quieres navegar sin preocupaciones, ve a qué página o red social puedes ingresar con tu plan, cámbiate a BTR Móvil y sus nuevos planes con más giga libre para que lo uses en lo que quieras. Pórtate y obtén un 40% de descuento en equipos LG, como por ejemplo el nuevo K10, a solo 19.990 pesos contratando un plan de 11 GB. Además incluye 1 GB para siempre. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy. Antes de la pausa, déjeme recordarles la pregunta que tenemos formulado en nuestro fanpage en facebook.com, no solamente por lo que ocurrió el día lunes con estos episodios de violencia que se vivieron fuera de la Moneda, en el enfrentamiento entre los buses, los comportamientos en generales con las detenciones ciudadanas y también otros actos en que hemos visto agresividad. ¿Cuál de estas dos frases cree que representa mejor la personalidad del chileno? ¿Cada vez somos más pacíficos y tolerantes o cada vez somos más agresivos e intolerantes? Bueno, nos puede responder ahí en nuestro fanpage en Facebook y también nos puede comentar con el hashtag Vía Pública en nuestra cuenta en Twitter. Ahora la pausa, ya estamos de vuelta con ustedes, espérenos. Security. ¿Quieres? Puedes. En la crónica internacional, la denominada trama rusa ahora golpea a la familia del presidente de Estados Unidos. Donald Trump Jr., el hijo
del mandatario, que publicó un intercambio de correos electrónicos en los que explica cómo se gestó una reunión con una abogada rusa que le ofreció información sensible sobre la candidata demócrata Hillary Clinton antes de las elecciones del año pasado. Empresario inmobiliario, asiduo a Twitter y políticamente incorrecto. Suelen describirlo como el fiel reflejo de su padre. Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente estadounidense, sigue ganando fama. Ahora por ser el responsable de que la sombra de la denominada trama rusa siga acechando a su administración. Trump Jr. no tuvo problemas en divulgar un intercambio de correos con Rob Goldstone, el intermediario de la reunión que el hijo del mandatario tuvo con Natalia Veselnitskaya, una abogada presuntamente vinculada al Kremlin. Ella le habría ofrecido información comprometedora sobre la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton a solo 5 meses de las elecciones. Es un nivel de información muy alto y sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y su gobierno al señor Trump. Si es lo que dices, me encantaría. Una revelación que contradice la postura de la Casa Blanca, donde insisten en que no hubo coordinación entre miembros de la campaña y el gobierno ruso. Eso a pesar de que el yerno del presidente Jared Kushner y su entonces jefe de campaña Paul Manafort también participaron de esa reunión. El hijo del mandatario asegura que la abogada finalmente no entregó ninguna información y que su padre nunca estuvo al tanto de eso. Cuando le decían que era imposible que tuviera éxito en la política, finalmente lo logró. Férreo defensor de su padre, no es la primera vez que Donald Trump Jr. está envuelto en polémicas. El año pasado comparó a los refugiados sirios con una bolsa de dulces envenenados. En 2001 estuvo 11 días detenido por emborracharse en la vía pública durante unos festejos en Nueva Orleans. Es un aficionado a la caza y se ganó el repudio de organizaciones animalistas después de que circularan imágenes en las que aparece posando junto a animales muertos. Sus últimas revelaciones siguen despertando sospechas de un escándalo que aún está bajo investigación. El FBI y el fiscal especial Robert Mueller anunciaron que van a examinar los mails y solicitarán detalles de la reunión en el marco de las indagatorias. Bien, de esta manera nos vamos a ir a la pausa. Estamos de vuelta y nosotros habíamos anticipado que íbamos a conversar sobre una cosa que nos parece interesante, no solo por el conflicto que se desató por el bus de la Libertad y toda la agresividad e intolerancia que vimos, sino porque también hay un estudio que se ha publicado que es bien interesante y sobre el que vamos a entrar en algunos detalles más, pero que básicamente dice que el 76% de los chilenos justifica detenciones y golpizas ciudadanas a los delincuentes. Hemos visto estas detenciones ciudadanas, las pongo entre comillas porque, digamos, no están permitidas legalmente en estricto rigor, según ha aclarado la autoridad. ¿Con quiénes vamos a conversar para entender cómo nos estamos comportando los chilenos? Bueno, con Dominique Cananian, psicóloga y académica de la Universidad Mayor. Gracias, Dominique, por estar aquí. Bienvenida. Hola, buenas noches. Está con nosotros Gloria Jiménez, psicóloga de la Universidad Católica, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, que dio a conocer este estudio, de hecho. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Francisco Flores, psicólogo director de la ONG Mente Sana. Muchas gracias, Francisco, por estar acá. Gracias. Bienvenido, buenas noches. Y Carlos Livasic, doctor en Sociología de la Universidad San Sebastián. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gloria, voy a comenzar contigo. Primero entremos un poquito en detalle sobre cómo surge este estudio, antes de entrar a las conclusiones del mismo, ¿no? Este estudio, bueno, las conclusiones de las que hoy vamos a hablar forma parte de una macroencuesta que estamos haciendo desde el Centro de Estudios y Cohesión Social, como bien has dicho, en el que estamos intentando conocer las actitudes y la opinión de los chilenos y las chilenas en una amplia variedad de temas, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de conflicto, de justificación de violencia, pero también hay un apartado de la encuesta que habla de, por ejemplo, actitudes hacia la democracia, también hay actitudes hacia los inmigrantes, comportamiento prosocial, es decir, en qué medida los chilenos y las chilenas ayudan a otros. Es decir, es una macroencuesta, como digo, que estamos haciendo, que van a completar una población representativa de toda la sociedad chilena, son más de 3.000 personas, y lo más interesante es que vamos a seguirlas durante 10 años, ¿no? A lo largo de una década, estas mismas personas van a contestar las mismas preguntas, con lo cual vamos a saber no solamente de su actitud, ¿no?, o cómo piensan hacia determinados temas, sino también de qué depende esos cambios que se suelen dar en las opiniones que las personas muestran. ¿Cuánto tiempo se lleva haciendo esta encuesta? ¿Partió ahora? Partió ahora. Los resultados que tenemos ahora son del 2016. Perfecto. ¿Y cuál es la conclusión más importante, la que arriba hasta ahora la encuesta? Hasta ahora, bueno, teniendo en cuenta el módulo del que vamos a hablar hoy, la conclusión más general yo diría que es una cierta tendencia
mayoritaria a justificar determinados tipos de violencia, ¿no? Como una cierta tolerancia a la violencia que quizá no esperábamos desde un principio, pero que hemos visto que los indicadores muestran que sí, que efectivamente todavía hay altos porcentajes de personas, de chilenos y chilenas, que justifican ciertos tipos de violencia. Por ejemplo, ¿qué tipo de violencia estamos justificando? Por ejemplo, violencia laboral, ¿no? La encuesta muestra que hay un 49% de personas que no les parece nada de violento, por ejemplo, que un jefe grite o hable de mala forma a un empleado, ¿no? O también violencia familiar, de una madre hacia un hijo. También hay un amplio porcentaje que muestra que, bueno, si la mamá le da una palmada al niño porque hace algo incorrecto, no es violento, sino que, bueno, puede ser aceptable. También tenemos otros tipos de violencia, pero en la laboral, en la familiar, también violencia hacia la mujer, aunque hay los índices, es verdad, que son más bajitos, ¿no? Como que las personas tendemos a tolerar en menor medida la violencia hacia las mujeres, lo cual es un dato positivo. Pero en general los datos de este módulo muestran eso, una tendencia en alza a justificar determinados tipos de violencia. Ya, vamos a volver sobre la encuesta en un momento más, pero déjame preguntar ahora y a incorporar también a los otros invitados, Dominique. ¿Te sorprendieron estos resultados o más bien vienen a confirmar lo que uno ya podría haber imaginado? La verdad es que lamentablemente no me sorprende. En la clínica, que es a lo que yo me dedico básicamente, se observa, digamos, que está muy naturalizado el tema de la violencia, ¿no? De alguna forma, esto, por ejemplo, que decía Gloria, de que en las relaciones, por ejemplo, la violencia es algo que está legitimado y que es parte, digamos, de las relaciones, es profundamente... tiene, digamos, una forma muy profunda, arraigada socialmente, ¿no? No me sorprende para nada los resultados. ¿Ha venido la sociedad chilena evolucionando hacia un comportamiento más violento? ¿Sigue siendo violenta, pero es menos violenta que antes? ¿Cómo deberíamos mirarlo? A ver, yo tiendo a pensar que la sociedad, de alguna manera, se ha ido visibilizando más, ¿no? Hay más espacio para mostrar, ¿no? Antes tengo la sensación que ocurría más a puertas cerradas, ¿no? Que ocurría en el espacio interaccional más próximo. Hoy día están las redes sociales, hoy día podemos despotricar, digamos. Cada día ocurre, digamos, una nueva condena pública, ¿no? Hoy día es el bus trans, ayer era la persona, digamos, que robó un celular y lo mataron, claro. Antes de ayer era otra cosa. O sea, todos los días está apareciendo algo que antes estaba en un lugar muy, digamos, acotado, hoy día es mucho más público. Déjame recogieron esos puntos, Dominique. Carlos, ella menciona la violencia que se ejerce a través de las redes sociales. Y estamos viendo que a través de algunas redes sociales, no todas, porque cada una va configurando su propio perfil, pero probablemente Twitter es el mayor emblema de lo que estamos describiendo ahora, donde se canaliza un gran nivel no solamente de frustraciones, sino que de agresividad, de personas bien violentas en la manera en que se comunican, con otros, con equivalentes o con, digamos, figuras que le parecen más inalcanzables, ya sea futbolistas, animadores, periodistas, políticos, en fin, o donde cualquiera que tiene una opinión diferente al otro reacciona de una manera bien virulenta. A ver, lo que están comentando antes que mí es efectivo, lamentablemente. Yo comparto una situación que es más compleja, y es que hoy día, lo dijeron recién, no hay filtro, pero tampoco hay mediación entre la realidad y el efecto. ¿Qué significa esto? Hoy día la gente tiene y tiende a sentir la libertad desde la manera en la cual representa las cosas tal cual como vienen. Y hay un señor, un premio Nobel el año 2014-2015 de apellido Fischer, que decía que las personas al final, para alcanzar los objetivos, no van a mediar no van a escatimar en nada para llegar a aquello. Esa era su teoría. Yo diría que lo que hoy día nosotros estamos viendo en esta sociedad globalizada es una situación que, por favor, no ha cambiado en el tiempo, sino que hoy día se nota más. Hoy día las personas, para llegar a lograr esto, no escatiman, pero si uno hace una revisión hacia atrás de un montón de cosas, y tal vez eso es lo interesante del grupo, que van a mirar la constante en 10 años, yo creo que lo que van a ir dándose cuenta es que
la estacionalidad de algunos fenómenos van cambiando, pero no están ausentes. Si tú llevas esto a lo que es la teoría de conflicto y lo estableces en una lógica social, te dice siempre que los conflictos no desaparecen. Lo que hacen es amainar, o por decirlo de alguna manera... van mutando, claro. O van cambiando o se van acomodando a los nuevos tiempos. Entonces, en esto debiera ser más o menos lo mismo. Lo que hoy día llama la atención es un efecto, como podríamos decir, cuando las organizaciones no empiezan a responder, y uno, si ahí hace un análisis en Chile que te dicen que 9 de cada 10 chilenos no creen en las organizaciones, estos efectos son obvios y son evidentes. El caso más patente hoy día, en lo que nadie logra entender, los que no somos juristas, menos, es lo que pasó con la reducción de condena en el caso de Nabila Rifo. Entonces tú dices, a ver, ¿qué más tiene que pasar para que alguien tenga una condena ejemplificadora? Y la señal que se da es lo contrario. Y para terminar, otra idea. Claro, o sea, lo que pasa es que en ese caso en particular, la Corte Suprema, es que la Corte Suprema no dicta condenas ejemplificadoras, dicta condenas ajustadas a los códigos. Claro, pero por eso te decía, para los que no somos... uno esperaría que la justicia hubiese hecho algo diferente. Una lógica social te diría, oye, esto tiene que ser una sanción ejemplificadora. Más allá de que a nosotros no nos resulte pero la incomprensible jurídica, que parece que evidentemente el tipo parece que, déjame completar la idea, más allá de que para la sociedad apareciera que el que agredió a Nabila Rifo evidentemente tenía la intención de matarla. Entonces la gente socialmente dice, no entiendo la justicia. Sobre todo que el abogado de él fue cuando dijo, le habría salido más barato matarla que haber hecho esto. Entonces ahí tú dices, la agresión por las propias manos es casi lo que te va quedando. Ya, entonces en esta misma lógica, Francisco, si nosotros tenemos la sociedad que tenemos y que hoy día se está reflejando más, ¿habría que considerar que nuestra sociedad es una sociedad en esencia violenta? No, yo creo que en esencia no. Hay que historizar las sociedades, ¿no? Por lo tanto sus evoluciones y sus transcurrir. Yo creo que efectivamente hay un fenómeno epocal, ¿no? Que tiene que ver con la pérdida de ciertas certezas que hoy día ya no están, no están en la palestra, no nos sostienen. Y de alguna forma la agresión es una respuesta a esas certezas que no están puestas, ¿no? En el escenario público. Entonces, por lo tanto, la intolerancia, que lo que es yo diría, la disposición a ofrecer esas certezas en un mundo que es frágil, incierto y de identidades que hoy día hay que construir, que nos vienen dadas por herencia, como probablemente ocurría hace un tiempo atrás, ¿no? ¿Qué certeza hemos perdido, por ejemplo? No, por ejemplo, los grandes relatos. Yo, a propósito de un ejemplo que estaba leyendo antes de entrar, ¿no? Hoy día se cumplen 46 años, creo, de la nacionalización del cobre, ¿no? Del año 71. Entonces, y ese día fue catalogado como el Día de la Dignidad Nacional. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que no era un hecho solamente económico lo que estaba ahí, era un hecho que tenía implicancias éticas, que tenía implicancias culturales, que tenía implicancias incluso normativas respecto a los cuales los individuos se identificaban o se contraponían, ¿no? Pero había una referencia, yo diría, cultural, ética, simbólica, en el mundo de lo simbólico, que es lo que hoy día está en decadencia, ¿no? Hoy día el mundo simbólico está debilitado, ¿no? Que era lo que nos permitía, yo diría, como sostenernos, ¿no? Y hoy día eso no está, y por lo tanto la fragilidad de las identidades, de las diferencias, provoca estos mecanismos primitivos, ya sea de defensa, como los linchamientos, o agresivo, como en el caso del bus, ¿no? Siempre estuvo ahí, lo que pasa es que hemos perdido los liderazgos, por decirlo de alguna manera. Hemos perdido, como decías tú, las mediaciones, ¿no? Porque hoy día lo que encontramos más bien en el espacio clínico son las patologías del acto, ¿no? No hay intermediación entre la capacidad de pensar algo y la capacidad de hacerlo, ¿no? Es un paso como directo, claro, ¿no? Esa mediación de las instituciones, por ejemplo, hoy día está mucho más debilitada, ¿no? Ahora, usted me dijiste que este estudio se está haciendo en Chile, pero se está haciendo en otros países también, ¿o no? Hay algunas partes de la encuesta que tenemos el espejo internacionalmente y vamos a poder comparar los niveles de Chile en ciertas cuestiones con los niveles de otros países. ¿Y en este caso es comparable o todavía no tenemos esa posibilidad? Todavía no tenemos la posibilidad de comparar, puesto que tenemos la primera ola, pero en general, como bien comentan los demás invitados, es cierto que existe como a nivel transcultural internacional esta radicalización o extremización de los movimientos, ¿no? Como esta tendencia a la violencia, como una forma de, en el fondo, tomarnos la justicia por nuestra propia mano. También se relaciona, como bien decía antes,
por esta falta de confianza en las instituciones, ¿no? Como que las personas, los ciudadanos, no esperan, no creen que otros puedan solucionar los problemas. No confían, hay falta de confianza en los políticos, hay una desafección política muy grande, falta de confianza en el otro. Entonces, la única forma de lidiar con esa situación, que no me gusta, que no entiendo, es eso, es volverme más radical, volverme más agresivo y enfrentar las situaciones de esta forma, una especie de defensa ante aquello que no me gusta y en lo que no confío que nadie lo vaya a solucionar por mí. Ahora, si una palabra está mal escrita en el diccionario, ¿cómo sabría uno que está mal escrita? Porque uno va al diccionario, digamos, a consultarla. Sí, claro. Si hay una falta completa de confianza en las instituciones o no hay confianza en el otro, ¿por qué confiaron en ustedes cuando fueron a hacer la encuesta? Pero tú te refieres a porque ellos confían en nosotros, no, claro, o porque ustedes habrían de confiar que lo que le dice la gente es cierto. Digo, si tenemos los resultados. Claro, o nosotros los resultados. Si tenemos este problema de falta de confianza permanente, digamos, o sea, efectivamente, es un tema, digamos. Sí, totalmente de acuerdo, pero la falta de confianza en la que yo me refería es más hacia la institución, ¿no? Hacia aquellos que tienen el poder, por ejemplo, políticos, instituciones financieras, hacia aquellos que tienen más poder social, más estatus social hoy en día, con respecto a otras personas que ocupan unas posiciones más desaventajadas en la sociedad, ¿no? Como esta desconfianza de arriba a abajo, como el que tiene más poder o el que vive más acomodadamente, difícilmente se va a poner en el lugar del otro. ¿Ya? Es cierto que podríamos decir por qué podemos confiar en los datos, pero bueno, en las encuestas que tenemos, encuestas validadas, con herramientas y preguntas muy estudiadas, en el que también tenemos en cuenta esta posibilidad, esta tendencia que tienen las personas a veces a mentir, ¿no? O lo que nosotros llamamos deseabilidad social, que hace referencia a cómo a veces uno contesta lo que se espera que conteste, ¿no? Lo que está bien contestar, ¿no? Ah, perfecto. Socialmente, pero igual tenemos herramientas estadísticas y preguntas para controlar ese tipo de tendencias que efectivamente a veces se muestran. Dominique, ¿la gente expresa su agresividad de forma transversal o es selectivo al momento de manifestarla? Es decir, con instituciones, con personas, no tanto en los escenarios, porque ya vimos esa primera parte, que depende en ciertos lugares donde se puede notar. Si es en un grupo donde uno puede pasar más anónimo, como puede ser Twitter, o puede ser, digamos, en una movilización o la salida del estadio. Pero al momento de tener que definir con quién sea agresivo, ¿es transversal o se cuida más con unos que con otros? Es súper interesante lo que estás preguntando a propósito de la misma encuesta que hicieron ustedes. Me llamó mucho la atención el dato del jefe, que dice algo así como que está bien que te grite tu jefe, ¿sí? Y que la clase alta tenía estadísticamente, encontraban que estaba bien. En comparación con la clase baja. En comparación con la clase baja. Sí. Y ese indicador, respondiendo a tu pregunta, me llama la atención en el sentido de que efectivamente en esta diferencia social efectivamente hay una mayor... Yo puedo expresar, digamos, más mi rabia con alguien que yo siento que no se puede defender frente a mí, ¿no? Y por eso es que efectivamente, como bien decías tú, o sea, los trolls han existido toda la vida. El tema es que se manifiestan de distintas maneras. Y creo que esto es un síntoma, o sea, creo que hay algo fundamental que como sociedad tenemos que construir, que tanto se habla del término tolerancia. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con esa palabra. Tolerar es soportar. Yo creo que tenemos que avanzar hacia un aceptar al otro como legítimo otro en la convivencia. O sea, en la medida que no aceptemos al otro, no lo integremos, no coexistamos, van a seguir habiendo este tipo de diferencias. Es buen punto este. ¿Por qué nos está costando tanto aceptar esa diferencia? A ver, yo voy a agregar algo. Tú hacías una pregunta de por qué creer en los estudios, porque la gente de alguna manera se tiene que expresar. La gente tiene, si no puede creer en algo, incluso lo tiene que manifestar. Claro. O sea, por alguna parte tiene que haber, por decirlo de alguna manera, el desahogo, el malestar. Y los estudios sirven para eso, porque la gente empieza a cambiar cuando ya muchos estudios empiezan a ser reiterativos y te dicen, mira, esto ya no es un hecho aislado, sino que está marcando una tendencia. Ahora, sobre tu pregunta, yo creo que no es tan extraño pensar hoy día que lo que está pasando no es casual. O sea, yo no quiero ser negativo en esto, pero la gente tiene necesidad de manifestar y de plantear las cosas como son. Y yo diría que la sociedad chilena hoy día tiene una gran ventaja, que tiene indicadores puestos desde que sobre todo somos OECD, en la cual hemos tenido que cambiar muy fuerte el patrón cultural de relación, de inclusión y, ¿por qué no decirlo?,
de lo que ha sido siempre la manera antagónica de mirar esta sociedad chilena, como que hay unos por sobre otros. Hoy día lo bueno es que, si bien no va a cambiar en términos sociales, económicos, un montón de cosas, sí se está evidenciando en esto de las relaciones que se establecen. Yo no puedo llegar e injuriarte, porque no puedo llegar y decir tú eres aquí, tú eres allá, pero sí busco un canal, no lo voy a hacer, no te preocupes, pero sí voy a buscar un canal para decir, ¿saben qué? Él es así o ellos son acá. Claro. O sea, de alguna u otra manera la gente hoy día tiene antecedentes para hacer cruces y en el fondo decir, mira, no voy a cambiar el mundo en el que estoy viviendo, pero tampoco voy a aceptar el mundo que me están entregando. El modelo que me están replicando para que yo lo asuma como tal cosa, no. Y de hecho yo diría, el estudio de acá lo dice y Dominique también lo ha planteado, hoy día el postestandarte más grande son las mujeres en este país y en el fondo las personas ¿cómo se llama?, de clase media hacia abajo, que han ido estableciendo una serie de relaciones sociales, que otros dirían derechos, en el cual van planteando su punto de vista, que no va a cambiar inmediatamente esto. Los cambios, por favor, no son automáticos, pero sí, como decías tú muy bien, permite una voz de alerta como para decir, no tengo el camino tan llano para relacionarme desde la lógica del poder como estaba acostumbrado. Ahora, esto de que plantea Dominique, de el concepto de la tolerancia versus en realidad lo de aceptar y ser integrador, uno podría pensar también entonces que nos estamos encontrando con una realidad un tanto cínica, de gente que pareciera estar aceptando, pero que en estricto rigor lo dice de la boca para afuera, pero no en su foro interno. Que no acepta realmente estas sociedades como se han venido construyendo en las últimas décadas, de sociedades más inclusivas, de que las cosas van mutando y van cambiando también. Y que hay gente que dice, no, yo no tengo por qué. Como el comercial ese, ¿por qué me cambia la bolsa de té si antes...? Sí. Como que la gente no está tan dispuesta de buena primera a aceptarlo. No, efectivamente yo creo que hay una etapa de transición, ¿no? de identidades que hoy día no vienen dadas, como decía anteriormente, sino que están en construcción. Hoy día la identidad sexual, la identidad política, la identidad religiosa, tiene que uno ir construyéndola. Claro. No vienen ya heredadas y uno solo es una aposta, ¿no? Uno tiene que ir afirmando eso. Y lo otro que, a propósito de lo que decías tú, de la agresión de los chilenos, también agregar que es cierto que la pueden ejercer, pero también la padecen, ¿no? Entonces, hay un fenómeno global que es la pérdida de certeza, pero en términos nacionales, locales, yo creo que los chilenos también, si uno ve cualquier indicador de salud mental, cualquier indicador, a propósito de que somos país OCDE, uno ve que aquí hay una subjetividad que está maltratada. Índice de depresión, ¿no? 17% según la OMS. Estrés de los chilenos, 42% subido, se duplicó en 4 años, según todos los estudios. El consumo de psicofármacos en Chile, en 10 años ha subido un 470%, ¿no? Santiago, la capital con mayor capacidad, indicador de insomnio de los chilenos, ¿no? Las tasas de suicidio, ¿no? ¿Para qué hablar de todos conocemos el caso de suicidio infantil, la segunda causa en América Latina? Entonces, algo sucede que mi diagnóstico es que podríamos decir que Chile es una sociedad sobreadaptada, ¿no? Yo pongo el ejemplo gráfico. Como el hijo mayor. El ejemplo gráfico. Hace 40 años el problema que teníamos los chilenos era que estábamos una porción grande de la población estaba subadaptada, ¿no? El fenómeno que nos convocaba era la desnutrición infantil, ¿no? Es decir, grandes masas de chilenos no podían acceder a condiciones básicas de existencia. 40 años después estamos en el polo opuesto, ¿no? Que el problema de los chilenos es la obesidad infantil, a un mismo nivel. Entonces, quiero decir que puede haber un crecimiento, pero ese crecimiento puede ser desproporcionado, puede ser de mala forma. Y yo creo que los chilenos sufren esa internalización por la búsqueda del éxito, del estatus, y estos fenómenos de indicadores de salud mental, de alguna forma, son una forma de protesta frente al sometimiento psíquico y corporal de los cuales son objetos, ¿no? Por lo tanto, la agresión también, yo diría que es autoagresión, ¿no? En términos de internalizar estas normas de un modo que no hay una capacidad también simbólica de poder tramitarlas, ¿no? Si los chilenos se reconocen agresivos, ¿se reconocen al mismo tiempo víctimas de la agresión?
Ese dato no lo tenemos todavía. Víctima de agresión por parte de otros. Sí, lo que tenemos es en qué medida se han sentido discriminados por su clase social, que también es muy interesante. A ver. Y como era esperable, aquellas personas que pertenecen a grupos sociales más desaventajados socialmente, es decir, clase media, baja y baja, se sienten más discriminados por el mero hecho de pertenecer a esa clase social. Lo cual es muy interesante porque se relaciona con lo que decía antes Dominique, de cómo, en el fondo, no todos mostramos el mismo tipo de agresión hacia las mismas personas ni hacia los mismos hechos. No justificamos las mismas situaciones agresivas en la misma medida. Y en este sentido, aquellas personas que proceden de clases sociales bajas perciben altos índices de discriminación, lo cual les lleva a mostrar mayor agresividad con otras personas. Entonces, claro, de alguna forma... pero la discriminación es una forma de agresión muy contemporánea, ¿no? Efectivamente. O sea, no contemporánea, porque lo ha sido siempre. Pero sí que hoy en día... de una manera más evidente. Y en aspectos como más sutiles, ¿no? Como no tan explícito, como antes, ponte tú, tomamos el ejemplo del machismo, estaba bien decir que una mujer tenía que estar en casa cocinando, hoy no se puede decir eso. Hay otros tipos de discriminación más sutil, más escondido, ¿no? Este paternalismo, pero igual está ahí la discriminación. Entonces, de las personas de clase social baja, aunque hay muchos cambios, como han dicho, son cambios que se van dando poco a poco, que van mejorando la posición social de estas personas. Todavía hay muchos aspectos más sutiles, unas connotaciones que casi no se perciben, pero igual hacen daño a esas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas personas que reciben esa discriminación luego son las que en mayor medida justifican y están de acuerdo con que a determinados grupos sociales, no a todos, como bien decía, aquellos que incluso tienen una posición más desaventajada que ellos socialmente, son los que más los castigan, ¿no? Es decir, poner el ejemplo de una minoría que viene a un país, una minoría inmigrante, por ejemplo los peruanos, que pueden sentirse discriminados, pueden sentirse que no encuentran el lugar en la sociedad. En el momento en que llegue otro grupo minoritario, más minoritario que ellos, de menor estatus que ellos, lo normal sería pensar, bueno, pues son dos grupos minoritarios que comparten varias cosas, que están en una situación de desventaja social, lo lógico es que se unan, ¿no? Claro. Que establezcan lazos. Normalmente eso no sucede, ¿no? Sino que el grupo desaventajado, cuando llega otro que está peor que él, tiende de alguna forma a castigarle más socialmente, ¿no? Es una forma de mejorar la identidad social del grupo. Como no estamos tan mal, hay otros que están peor y se merecen lo que tienen. Sí. Y eso es lo que vemos en la encuesta, cómo estas personas de clase social baja que se sienten discriminadas, esta discriminación predice que justifique la violencia hacia otros. Sí, yo hace rato quiero decir algo que tiene que ver con como recoger lo que dicen las personas, ¿no? O sea, acá somos expertos en salud mental, en sociología, pero también desde afuera es como, ¿qué es entonces la violencia? Porque acá estamos hablando de sutilezas, estamos hablando de agresivos pasivos, estamos hablando de distintos modos, en el fondo que también tiene que ver con el contexto, ¿no? O sea, hoy día no toleramos, palabra que no me va a gustar nunca, cierto tipo de conductas que antes eran absolutamente normales, naturalizadas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto qué va a ser la violencia, ¿no? Yo creo que es una reflexión que estamos, que como sociedad tenemos que reflexionar y pensar respecto a eso. Te hago la misma pregunta a propósito de esto. Cuando las personas son agresivas al mismo tiempo, me imagino que reciben agresión de vuelta, ¿no? Y por lo tanto esto se convierte inevitablemente en un círculo vicioso, interminable. O sea, porque al final, mientras más agredido, o más me victimizo, o más agresivo me vuelvo a la vuelta, ¿no? ¿Y cómo lo hace una sociedad como esta para salir de ese círculo, entonces? Mira, voy a ponerlo con un ejemplo. Se decía que antaño Chile era una sociedad bucólica, o sea, campestre, como muy provinciana, y que después nos pasamos a la posmodernidad, que no hubo modernidad, sino que pasamos rápidamente, quisimos ser el primero en la fila, y en ese proceso se da un fenómeno que tiene que ver con que es la no inclusión, o cómo te acoge la sociedad, o cómo te acogen los distintos estamentos. Y en esa partida, cuando yo siento que estoy desvalido, como planteaban varios de ellos, ahí es cuando mayor se muestran los niveles de agresividad. Esa inseguridad que tú decías es evidente cuando yo no tengo esos como... Hay un famoso libro de Charles Hardy que se llama Más allá de la incertidumbre, y él señala que nadie se quiere mover de ninguna parte. Entonces, cuando tú te das cuenta que hoy día los desafíos como que te desestabilizan en lo emocional, en lo económico, en todas las cosas,
nosotros nos mostramos tal cual somos, que no es que seamos agresivos. La agresión es tu manera de defenderte porque sientes que no eres acogido o incorporado por el sistema o por las relaciones que tienes que establecer. Como que no te queda otra. O sea, es que si en el fondo, si tú no te plantas, como diría alguien, otro pasa por arriba tuyo, como contaba muy bien Gloria, que los que son de una sociedad, de una etnia que podrían decir, oye, vamos a ser más condescendientes con los que hoy día lo padecen, al final terminan siendo como más malos que el que los trató mal para validarse como tales. Sí, un intento de mejorar su posición social, claro, como de no somos los peores. En esa lógica, ¿se reconoce el chileno? Hablemos de nosotros, porque me imagino que esto se puede replicar también en otras sociedades, pero mirémonos nosotros primero. ¿Se reconoce el chileno como agresivo particularmente? Y si se reconoce como agresivo, ¿hace intentos por corregirlo? ¿O más bien asume que es una parte de su personalidad, que no es siempre agresivo, que son momentos y que por lo tanto, digamos, no es tan grave? Mira, yo vería más por la segunda parte. Yo creo que el chileno es más bien contenido, podría decir. Es parecido a nuestra geografía, ¿no? Acumulamos mucha energía, como nuestros volcanes, nuestros terremotos, y de repente explotamos, ¿no? Tal cual pasó hace poco, una semana en el metro, ¿no? Que aparentemente un hecho relativamente intrascendente, hay una cierta rabia ciudadana que se expresa, ¿no? Entonces yo creo que expresamos la agresividad como a borbotones, ¿no? No es parte de nuestra cotidianidad, nuestras relaciones, ¿no? Como siempre miramos otros países, ¿no? Que tienen una forma agresiva, incluso no siempre patológica de enfrentarse. Entonces yo creo que nosotros tenemos, que comprender que la agresión es parte de la condición humana, ¿no? No es algo que podamos sofocar. Lo que pasa es que este entramado simbólico que hablábamos de las instituciones, de las referencias culturales, es lo que hace y lo que permite sofocar pulsionalmente esos intentos agresivos, ¿no? y provocar que sean un fin social. Hoy día no hay eso, entonces por lo tanto la agresión se expresa en forma mucho más desnuda y mucho más cruda, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que no ocurre. Ahora, el riesgo es que nosotros demos estas explicaciones solo en términos individuales, ¿no? Aquí hay situaciones estructurales, ¿no? Las condiciones materiales crean psiquismo, ¿no? Crean emocionalidad, ¿no? Crean objetos a los cuales como nosotros nos relacionamos, ¿no? Por ejemplo, este tema de la transfobia, ¿no? O la homofobia, tendemos a ponerle una categoría que son más bien políticas, una categoría patológica, ¿no? Como que si la fobia fuera un asunto patológico, médico, clínico, ¿no? Cuando detrás de eso hay ciertas visiones culturales del mundo, ¿no? Al machismo no le decimos femifobia, ¿no? No nos expresamos así, ¿no? Lo expresamos que es parte de una ideología, una forma de pararse frente al mundo. Entonces yo creo que hay que también tener esta mirada respecto a las situaciones estructurales y no solo individuales, ¿no? Contexto. A los cuatro les quiero agradecer esta más de media hora de conversación interesantísimo. Muchas gracias por el estudio, muchas gracias Dominique por el aporte, muchas gracias Francisco Carlos también por las visiones. Creo que este tipo de programas sirven un montón para que la gente además vaya tomando conciencia, porque al final estamos hablando de nosotros, de ustedes y de nosotros, de los que estamos aquí también sentados. Muchísimas gracias por haber estado aquí. La pausa, ya volvemos a Vía Pública. Con esta música entramos en la recta final del programa. Vamos con la respuesta a la pregunta que teníamos formulada en nuestro fanpage en facebook.com. ¿Cuál de estas frases cree que refleja mejor la personalidad del chileno actual? 1. Cada vez somos más pacíficos y tolerantes, cada vez somos más agresivos e intolerantes. Mire, casi que el margen de error, 91 contra 9. O sea, nos consideramos cada vez más agresivos e intolerantes. Impresionante. Nuestro portal 24horas.cl. Hay nueva alerta ambiental para este miércoles en la región metropolitana, así que atentos a los autos que no cuentan con sello verde y cuyas patentes terminan en 3, 4, 5 y 6. Está publicado en nuestro portal donde está el resto de la información del día, como siempre actualizada. A propósito de la contaminación, veamos qué pasa con el tiempo. Primero la temperatura en Santiago, 8,8 grados. Tenemos a esta hora la capital y se espera para este día miércoles 16 grados de máxima con nubosidad parcial y 12 grados para el día jueves, ya con posibilidades reales de lluvia. Terminamos con la música de una de las tantas películas de James Bond, saga que por fin y después de 55 años se va a poder exhibir en Cuba. La Cinemateca Cubana, que se creó muy pocos meses después de la Revolución de 1959, va a exhibir un ciclo durante todo el mes de agosto
con películas de James Bond. No es que los cubanos no las hayan visto, pero la verdad es que estaban prohibidas porque las consideraba el régimen de Fidel Castro y de Raúl esnovista, llena de sexo, y por lo tanto estaban prohibidas. Pero claro, llegaban en lo que se llamaban los paquetes, que antes eran paquetes donde venían en cintas de VHS para los muy pocos que tenían algún tipo de reproductor, y que luego se fueron popularizando porque venían en pendrives. Hoy día, con la apertura que inició el presidente Barack Obama, a pesar de que Donald Trump ahí la está trabando un poco, ha empezado este intercambio cultural un poco más fluido y por lo tanto en un guiño, digamos, hacia el tipo de cine que hace Occidente, o esta parte de Occidente, es que los cubanos van a exhibir las películas completas y van a pasar desde Sean Connery hasta Daniel Craig, incluyendo a Roger Moore, que es el que protagoniza esta película, Solo para tus ojos, cuya canción interpreta la escocesa Sheena Easton. Una película que además tiene un pedacito de una trama en Cuba. Se entenderá que, por supuesto, James Bond, cuando se filmaba en Cuba o argumentaba que estaba en Cuba, no lo hacían allí, porque no les daban permiso, se grababa en Puerto Rico o en España. Bueno, ahora los cubanos van a ver cómo reflejan a Cuba en las películas de James Bond que van a poder ver en el mes de agosto. Con la música de Sheena Easton, llegamos al final. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana en El Informante. Buenas noches.